Muy buenas tardes, amigas y amigos de Piensa Prensa. El día de hoy nos acompaña Cristian Cruz, abogado, quien viene a comentarnos acerca de una reciente noticia sobre una denuncia presentada por familiares de detenidos desaparecidos sobre Emilio Cheire y la causa Caravana de la Muerte. Si nos puede comentar acerca de esa noticia y acerca de la respuesta del Estado. Bueno, primero, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Para nosotros es importante que se difunda esto, que se conozca. Pues bien, familiares de víctimas de Caravana, obviamente representados por sus abogados, realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando, reclamando, por cuanto en la causa Caravana de la Muerte de La Serena entendemos que no se aplicó la debida sanción, considerando que estamos hablando de 15 personas que tras ser secuestradas y torturadas fueron ejecutadas extrajudicialmente al interior del regimiento serenense, hecho que fue calificado como homicidio calificado. Entonces, finalmente el señor Cheire quedó con una sentencia firme, ejecutoria, como cómplice por 15 homicidios calificados. Y a pesar de eso, él no fue condenado a una pena privativa de libertad. Esto llama poderosamente la atención, o lo podemos comparar respecto a aquellos que fueron condenados como encubridores, porque está el autor, el cómplice y el encubridor. Eso en grado de participación o de responsabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué alguien que, entre comillas, fue solo, y no le estoy bajando el perfil, encubridor, tiene una pena más alta que aquel que es cómplice de tan aberrantes crímenes? Recordemos que el señor Cheire hoy día está condenado en esta causa, pero también está procesado y acusado como autor por torturas perpetradas o cometidas contra una pluralidad de personas, hombres y mujeres, también en el interior del regimiento serenense, tras el golpe de Estado durante el año 73, y además lo que entendemos, porque no tenemos el acceso físico al detalle de esa información, que también está procesado en una causa o en una lista de la causa del Milico Gatti. Entonces la pregunta es, cualquier persona que haya sido condenada por 15 homicidios calificados, que esté acusada por más de una decena de torturas como autor, y que además esté o eventualmente esté procesada por un delito del orden económico o de corrupción, ¿puede caminar tranquilamente por las calles? Eso en simple, pero en lo concreto no hubo una sanción adecuada en el caso Caravana a la magnitud de los crímenes y de la responsabilidad. Y esto nos hermana un poco con lo que ocurrió con la condena al Estado de Chile por la Corte Interamericana. Si bien es cierto, nosotros solo hemos presentado la denuncia ante la Comisión, no se puede recurrir directamente a la Corte por las víctimas. Primero hay que pasar por la Comisión Interamericana, donde la Corte condenó al Estado de Chile por la aplicación de la medida de prescripción, donde los agentes fueron investigados, juzgados y sancionados, pero a una pena no acorde bajo la figura de la medida de prescripción. Aquí, respecto al señor Cheire, se aplicaron parámetros de edad y su capacidad laboral o responsabilidad laboral para, en definitiva, rebajarle la pena, y eso creemos, evidentemente, que no se condice con las obligaciones de Chile y los estándares internacionales, y yo creo que a esta altura tampoco nacionales, respecto de una persona condenada por tan graves y tan numerosos crímenes. ¿Es que acaso un integrante imputado de ser partícipe del Tren de Aragua, que sea condenado por 15 ejecuciones o por 15 homicidios calificados, la sociedad aceptaría que solo sea condenado a 5 años sin cárcel? Yo creo que ambos crímenes deben verse de la misma manera, son crímenes perseguibles internacionalmente. Vamos por parte. ¿Cómo surge esto? ¿Fueron los familiares quienes acudieron a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta baja pena que tiene Emilio Cheire? Correcto, solo se puede recurrir a la Comisión Interamericana cuando se cumple lo que se denomina el agotamiento de la vía o recursos internos. Es decir, los familiares primero actúan ante el tribunal, presentan querellas, se hacen parte, el tribunal de primera instancia, que en este caso fue el ministro señor Carroza, dicta sentencia contra una sentencia que encontramos desfavorable, y en realidad todos consideraron desfavorable, también los malhechores, los imputados.
¿ya? Se recurre, se dicta un fallo de segunda instancia y ante el fallo de segunda instancia se presentan los respectivos recursos para que la Corte Suprema en definitiva tenga la última palabra. Y la Corte Suprema determina, ¿cierto?, respecto en específico al señor Cheire, esta pena a 5 años en calidad de cómplice con beneficios, es decir, sin cárcel efectiva. Entonces, agotados los recursos internos, ya no es posible reclamar, ¿ya?, ante tribunales nacionales, y dentro del plazo, que en este caso son 6 meses, se recurre ante la Comisión Interamericana. Y el Estado de Chile, en su respuesta, ha dicho que bajo la óptica de ellos es inadmisible por razones, o que no tiene competencia por razones de temporalidad, porque los hechos para el Estado ocurrieron en el 73. Efectivamente, los crímenes ocurrieron en el 73, pero la sentencia es del año 2023. Por lo tanto, el momento en que queda asentada una pena injusta para el señor Cheire es el año 2023. El Estado tiene todo el derecho a defenderse, lo entendemos, lo valoramos, y lo que nos preocupa de esto es cuánto más iremos a demorar. Y hacemos el paralelo con la causa por media prescripción que se inició, mire, no lo recuerdo con exactitud, pero me da la impresión que esa causa se inició antes del 2010. Y se falló el año pasado, 2024, o sea, pasaron 14 años. Esperamos que transcurran otros 14 años o 13 años para que esta causa finalmente este tema sea resuelto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y eso nos preocupa, ¿no? Porque también es distinto decir, mire, estos señores están equivocados, los peticionarios, o están mintiendo. Bueno, planteemos, pero la defensa por el momento del Estado es la que acabo de señalar. Y obviamente tenemos todo el derecho a discordar o no estar conforme, porque el Estado nos representa a todos. Claro. ¿Cuáles serían las acciones que ustedes, luego de esta respuesta que dio el Estado, las acciones judiciales que ustedes llevarían a cabo tras esta respuesta? Bueno, por el momento lo que corresponde es continuar la tramitación ante la Comisión. Todavía no en sede judicial, ya la vía interna se agotó, ¿cierto?, respecto al caso Caravana, y continuar obviamente con la tramitación y ver cuál es la respuesta de la Comisión, porque esa es la defensa o parte de la defensa del Estado. Y va a haber este tercero, que es la Comisión, que tiene que ir resolviendo y señalando obviamente cuál es el camino a continuar para que las partes, es decir, las víctimas y el Estado, puedan hacer valer sus derechos y pretensiones en esta instancia. Perfecto. Ahora pasemos a este personaje, a Juan Emilio Cheire, que de seguro las personas, hay muchas generaciones que quizás no conocen a este caballero. Sí. ¿Y cuáles son las causas que él tiene? ¿De qué se le acusa y qué causas tiene actualmente? Bueno, hablemos un poco del personaje Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheire Espinosa. A la época de los hechos, el año 73, tenía más de 25 años. Ese mismo año asciende a capitán. Conforme las distintas pruebas del expediente, dado que la mayoría de la tropa de La Serena viajó a Santiago para participar del golpe, los oficiales en ese instante de menor jerarquía ascienden en sus responsabilidades, pero también él era un hombre de absoluta y férrea confianza del señor Ariosto Apóstol, que era el jefe comandante, jefe de plaza y jefe de la judicatura castrense. Quizás para los más jóvenes recordar que en la Roma antigua existían los pretores, algunos dicen praetores, que tenían esta responsabilidad de autoridad civil, administrativa, militar y de justicia. Recordar esos periodos nefastos donde una persona, solo por tener estrellas en su ropa, era una persona que administraba justicia y que podía aplicar penas de muerte, cárcel, que justificó la tortura, la violencia contra hombres, mujeres, niños, ancianos. Y cuando digo niños no estoy exagerando. A modo de ejemplo, don Nicolás Barrantes, hermano de Marcos Barrantes, ejecutado don Marco en el episodio Caravana La Serena, él era menor de edad, tenía 17 años y él fue torturado, fue colgado al interior del regimiento. Era un niño. Recordemos el caso del ex de Manábalos, Bernardo, que sus padres fueron asesinados, explosionados, y este menor es entregado finalmente a las monjas por el propio Juan Emilio Cheire. Ya recordemos, después de tan horrible crimen, sin perjuicio de todas las otras
participación que tuvo en ese, o que pudo haber tenido en ese caso, yo desconozco detalles como para mencionarlo. Bueno, entonces este señor Cheire, recordemos, llega comandante en jefe, tuvo mucha protección militar, civil, de los poderes económicos, y yo creo que pocas veces nos enfrentamos a un personaje tan protegido, quizás solo superado por Pinochet, en los niveles de protección, pero con una diferencia, que hubo gente que se supone que era cercana al mundo de los derechos humanos y a la izquierda, que le dio protección y cobertura. Y eso, obviamente que nos marca, nos impresiona, pero no nos desalentó. No nos desalentó, y serían ellos los que tienen que responder, si es que algún día alguien les hace las preguntas, de por qué esto. Entonces este personaje, recordemos, es nombrado en democracia como un verdadero guardián de la democracia, como directivo y creo que presidente o número uno del CERVEL, porque las elecciones, ¿cierto?, recordemos que las lleva adelante el CERVEL. Entonces, como esta persona que fue criada bajo la lógica de mandar obedecer, fiscaliza o tiene un rol de control o tutela en algo tan relevante en la manifestación de la democracia como son las elecciones. Tuvo rol en el mundo académico. También. Por supuesto, sí, la Universidad Católica, fue director de un área. En todos los frentes casi. En todos los frentes. Y en la causa nuestra, o en la causa que se llevó adelante, recuerdo que incluso fue ofrecido el expresidente Ricardo Lagos como testigo. Entonces, obviamente, uno se impresiona que como un expresidente, que entiendo yo era militante o simpatizante socialista, en vez de ir a declarar a favor de las víctimas o por las víctimas, es citado como testigo o requerido como testigo por la defensa del señor Cheire. Bueno, obviamente que nos opusimos porque entendíamos que él no era testigo. No era testigo porque él no estuvo en el lugar de los hechos, porque entendemos que él, si bien es cierto, a la época era abogado, pero entendemos que él no cumplió el rol de abogado defensor de derechos humanos de presos políticos en la época, quizás eso lo hubiese acercado a los hechos, pero más allá de aquello. Entonces, y además era cosa de ver determinados planteamientos de cómo él era puesto en la palestra por medios de comunicación social, ¿cierto? Se le llamó el general del nunca más, omitiendo que también pudo haber sido el general de Antuco. Son dos momentos, y yo me pregunto de qué me valía el nunca más si eso implicaba institucionalmente valorable el nunca más, institucionalmente, pero eso no es una garantía para que una persona responsable participe de un delito quede en la impunidad, ¿ya? Y bueno, el nunca más yo creo que también quedó en entredicho durante el estallido social, y nosotros lo hicimos ver en su momento en la Corte, porque recuerdo, y espero no errar con la información que estoy trayendo a la memoria, o que me llega a la memoria, que es que para el estallido social, del único regimiento del país del que salieron balas que mataron a personas, fue del regimiento de La Serena, ¿cierto? Con Romario Veloz, ¿ya? Siendo él una de las víctimas, no la única. Y esto va paralelo a que familiares pidieron a ministros de defensa y otras autoridades democráticas que se hiciese un acto de memoria y un gesto de memoria en ese regimiento, es decir, un acto con la presencia de familiares, pero también una placa. Esto antes del estallido. ¿Qué hubiese pasado si los militares de La Serena ven esta placa todos los días cuando entran y salen del regimiento? ¿Hubiesen actuado de la misma manera ese día? Entonces, las garantías de no repetición no están hoy día asentadas, y no están asentadas, y por lo tanto nada nos permite aseverar que ante una situación de crisis, y mucho menos una crisis grave, no se van a violar o vulnerar los derechos humanos, los derechos fundamentales. O sea, recordar que en este país hay a lo menos dos detenidos desaparecidos de democracia, donde los responsables fueron personal de Carabineros, que me refiero a los jóvenes Vergara y Buenante, ambos de nombre José, uno del extremo norte, Alto Hospicio, y el otro de la zona de Puerto Varas, ¿ya? Donde las investigaciones dieron cuenta de la responsabilidad de personal de Carabineros en esos hechos.
Entonces, ahí está la ausencia de garantías de no repetición. Cuando la penalidad para los anteriores, para los que fueron mis jefes o autoridades de esa institución, no fue acorde, la lectura para los que siguen es, no pasa nada. Exacto. Aquí podemos hacer de todo. Creo que has dado en un punto fundamental. Si nos pudieras señalar de qué manera en concreto las garantías de no repetición, que es lo que se está buscando los familiares de detenidos desaparecidos y todo, se pueden concretar o manifestar en lo cotidiano para que la gente, porque muchas veces queda en lo abstracto, lo político, pero no sabemos cómo eso se puede ver reflejado en la realidad de lo cotidiano. ¿De qué manera eso se puede bajar a lo social, las garantías de no repetición? Yo creo que esa pregunta es extremadamente relevante, aunque parece inofensiva. Y es extremadamente relevante porque justamente cómo podemos palpar y concretizar esa palabra tan bonita. Primero, a mi modo de ver o a nuestro modo, educación y memoria. En la medida que se eduque en los organismos castrenses y policiales y también en los colegios respecto a lo que ocurrió, a las obligaciones y a lo que no se debe hacer, va a ser importante. Mire, yo recuerdo, una vez por motivos laborales tuve que ir muy breve a Alemania, a Berlín, me tocó ir a una exposición, o pude asistir a una exposición era respecto a los crímenes cometidos por los nazis, esto en los países que los alemanes o los nazis invadieron en Europa. Miren, una escena horrible, y me gustó porque vi oficiales de la Fuerza Aérea Alemana, y no eran jóvenes, que fueron ahí, que andaban de uniforme. Entonces la Fuerza Aérea Alemana los llevó y le dijo, mire, esto es, o sea, yo me imagino, no sé lo que le dijo, pero el mensaje estaba claro, ustedes van, ellos iban oficialmente, ustedes van y ven esto. No me basta con que haya un departamento de dirección de derechos humanos en Carabineros. ¿Qué significó eso respecto a las víctimas del estallido? ¿Qué significa eso hoy en día? Claro. Ese compromiso inequívoco no existe, mucho menos cuando no son el mundo civil el que va a enseñar. Porque si van a ser ellos mismos, no nos sirve. No nos sirve. Entonces, primero educación, memoria, cada regimiento, cada comisaría, cada recinto, sea del orden que fuere, donde hubo personas ejecutadas, que sirvió de centro de tortura, de detención, tiene que tener una placa. Perfecto. Y alguien me dice, nos llenamos de placa. Y no llenamos de placa. No tengo ni un inconveniente. Actos de memoria que se permita a los familiares. En su momento fui con el hijo de un detenido desaparecido, hablamos con el comandante en jefe del ejército, Martínez Menantó, pedimos esa reunión por ley de transparencia, así que ahí está. Y lo que pedimos fue un acto de memoria porque el padre de ese joven fue detenido, torturado, secuestrado al interior de lo que hoy día es el edificio Ejército Bicentenario, que es el cuartel central del ejército. Perfecto. Seguimos esperando respuesta. Nada más que hacer. Bueno, Cristian, agradecemos tu presencia aquí. Creemos muy importante tener abogados que transmitan a la ciudadanía la importancia de la memoria y los derechos humanos. Te esperamos en alguna otra ocasión para que vengas aquí a comunicarle y a enseñar también respecto de estos temas tan importantes hoy en día. Bueno, soy yo, le insisto, el que le agradezco, espero no haberlos aburridos y para nada. Bueno, para nosotros es importante y me gustaría que obviamente para la sociedad chilena lo fuese. Podemos estar en desacuerdo, pero que ojalá estos temas del respeto, del nunca más, sean palpables en cada ámbito relevante de nuestra sociedad. Ya sabe, vea nuestras entrevistas, suscríbase, comparta, apoya a la prensa independiente. Hasta pronto.